Hoy en Motores, quinta victoria en la temporada para Max Verstappen, que se metió de lleno en la disputa por el título de la Fórmula 1. Y puesto 17 para Franco Colapinto en Austin, nuevamente por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Iremos a Toay La Pampa con el Turismo Pista Clase 3 y Nicolás Pesucci ganó en su segunda carrera en la categoría. Final apasionante en el Turismo Pista en la Clase 2 con victoria finalmente de Tomás Marquezín. Atención, Olavarría, Nicolás Benito es el campeón del Turismo Pista Clase 1. William Bull fue el ganador de la competencia, pero Nico Benito gritó campeón. Turismo Carretera 2000 ganó Facundo Arduzo en Toay, tercera victoria para él en la temporada. Nos iremos a Australia. Allí, al fin y al cabo, Raúl Fernández ganó por primera vez en el MotoGP. Y en Phillip Island, en la Moto 3 también vamos a contarte lo más destacado de Valentín Perrone y Morelli. Por supuesto, pasaremos por el TCR World Tour y par de podios de Esteban Guerrieri en Seúl, en Corea del Sur. WRC, donde Rovanpera volvió a mostrar toda su calidad. Y el NASCAR sigue avanzando y Chase Briscoe ganó en Talladega en lo que fue la carrera número 37 de la temporada. Entramos en zona de definición. Y Topra, campeón en Superbike. Fue un fin de semana a pura acción y todo te lo vamos a contar aquí en Motores. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos Motores como cada domingo en la televisión pública. Un día muy especial para todos. Un día muy especial para Agustín Escalice. ¿Qué tal? Agos, ¿cómo andás? Feliz día de la mamá. Gracias. ¿Cómo te va? Un placer saludarte a vos y a todos los que nos acompañan. Feliz día a todas las mamás que nos acompañan y que siguen Motores cada fin de semana. En este fin de semana particularmente en el que tuvimos muchísima acción y hay que poner primera con la Fórmula 1, Miguel. Exactamente, ponemos primera, arrancamos y nos vamos directamente a Austin, en Texas. Allí se disputó el Gran Premio de los Estados Unidos con victoria de Max Verstappen, que sigue descontando puntos después de un fin de semana impecable del neerlandés, buscando su quinto título en la categoría. Ganó Verstappen y pasan cosas en la Fórmula 1. Así es, y fin de semana completísimo para el neerlandés, que sigue bien de cerca. Ahora necesitaba sumar puntos y sumó todos los puntos posibles, porque recordemos, había ganado la Sprint Race, la carrera del sábado, también se quedó con esta victoria. Y bueno, por supuesto, tenemos que hablar de lo bien que está, sin dudas con algunas actualizaciones en su auto también, que me parece que han sido importantes, pero de lo bien que está Max y sobre todo para ver si mentalmente puede superar a los dos muchachos de McLaren. Sacó una gran diferencia, parecía que el único que podía seguirle el camino en algún momento era Charles Leclerc, pero finalmente Lando Norris lo superó al de Ferrari, volvieron a en algún caso cambiar posiciones y finalmente Lando Norris también aprovechó este fin de semana para descontarle puntos a su compañero de equipo Oscar Piastri, después de lo que ha sido esta fecha que volvió a demostrar, como viene sucediendo por lo menos en los últimos 2 meses, que Max Verstappen ya no solamente ha vuelto a su nivel, ha vuelto a ganar, sino también a protagonizar el campeonato. Va a haber campeonato de aquí al final cuando se defina en Abu Dhabi. Bueno, ahí vemos la parada en los boxes para Oscar Piastri, también en un circuito que quizás no ha dado tantas emociones como suele hacerlo en otros años, ¿no? Aquí en Austin, mientras vemos la parada de Max Verstappen con mucha estrategia, sobre todo con la cuestión de los neumáticos para los diferentes equipos. Aquí veíamos a Yuki Tsunoda, también habíamos visto el toque, ¿no? Con Carlos Sainz en el comienzo de la carrera. Y acá, esta acción que termina siendo crucial. La radio de Franco Colapinto en la vuelta 54. Le pedían que no lo pase a su compañero de equipo. ¿Qué hizo Franco? Esto, la maniobra del fin de semana, ya me anticipo. Hago spoiler de lo que va a suceder en un rato. Gran maniobra de Franco Colapinto para dejar atrás a Pierre Gasly. Gasly va a perder finalmente también el lugar siguiente con Gabriel Bortoleto para que termine en el 17º lugar el piloto argentino. En cuanto a la punta, Verstappen fue el ganador con Lando Norris y Charles Leclerc, finalmente completando el podio en el Gran Premio de los Estados Unidos, que tuvo este ganador y que dejó así el campeonato con Oscar Piastri con 346. Le saca 14 a Lando Norris, le saca 40, solo 40 a Max Verstappen. Así está dado el campeonato de constructores. Ya tiene un campeón, es McLaren desde la fecha anterior con 678 puntos, 341 para Mercedes y Ferrari con 334 en el tercer lugar del campeonato de constructores de la Fórmula 1. Al rojo vivo el campeonato, sobre todo, por supuesto, el de pilotos, ¿no? Y tenemos que hablar de Franco Colapinto, puesto 17
17 para él. Habló de lo que pasó con Gasly, de la orden de equipo. Sí, por supuesto, esto es lo que dijo el piloto argentino después de la carrera. Me tocó a mí dar la posición varias veces y nada, iba mucho más rápido la verdad, y él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba como un segundo y pico más lento y nada, era lo mejor para la situación que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos probablemente, así que nada, hice lo mejor. Estábamos peleando por el puesto 17, 18 y no tiene sentido discutir por estas cosas. Firme Franco, ¿no? En sus declaraciones, contando, diciendo y expresando fundamentalmente lo que hizo, que fue pasar a su compañero de equipo porque tenía un mejor rendimiento el auto en ese momento y finalmente terminar en el puesto número 17. Vamos a repasar la carrera de Franco Colapinto. Vamos a repasar lo hecho por el pilarense en este Gran Premio de los Estados Unidos. Bueno, aquí veíamos cómo largaba entonces Franco Colapinto, que como decíamos, fin de semana tras fin de semana, con el auto que tiene, hace lo mejor que puede, sin dudas, ¿no? Y en su momento hablábamos de que lo importante era terminar las carreras con el auto en condiciones. Bueno, lo está haciendo y sobre todo también pensando Miguel en el 2026, está terminando y está ganándose puntos pensando en la butaca para la próxima temporada. Quizás las paradas en pits no han sido las mejores si comparamos también con los tiempos del resto de los equipos, ¿no? Veíamos como un par de vueltas después de su compañero cambiaba neumáticos. Exactamente, también hay que establecer una comparativa con Pierre Gasly, más allá que Gasly estuvo durante todo el fin de semana por delante en puestos de clasificación, en entrenamientos, en sprint, finalmente en la carrera terminó delante Franco Colapinto. También una demostración para entender que ya está, y después de varias carreras consecutivas por delante de Gasly, que está en condiciones de ser reafirmado, confirmado piloto de Alpine para la próxima temporada, algo que ansiamos todos. Bueno, y recién veíamos lo que ha sido, me parece, una de las novedades o una de las noticias más destacadas del día, ¿no? Lo que le había dicho el equipo, la orden de equipo a Franco Colapinto, que desobedece de alguna u otra manera al piloto argentino, creo que de muy buena manera para terminar en el puesto 17, porque dice, yo tenía mejor ritmo que mi compañero. Esta es la maniobra, la de Franco Colapinto entonces en la vuelta número 54 sobre el cierre de la carrera sobre su compañero. Acá la orden, mirá lo que le dice el equipo, que se mantenga en la posición. Exactamente, algo que dice Franco en la declaración posterior me parece muy sensato y es, estábamos por perder, posiblemente íbamos a perder los dos la posición con Bortoleto. Sí. Porque venía mucho más rápido. Al pasarlo, Franco de esta manera, excelente sorpaso para dejar atrás a Pierre Gasly, lo que hace es defender ese 17º lugar para Alpine. Posteriormente Bortoleto, que sí venía mucho más rápido, supera a Gasly, al francés, y entonces se queda por detrás en el puesto número 19, el último de los que terminaron la competencia. Así demostró Franco Colapinto sus condiciones. Sí, tiene lógica, sin duda, sí. Y sobre todo también para bajar un poquito la espuma, dijo, esto es por un puesto 17, 18, 19, ¿no? Tampoco es tan grave y quedó ahí, estuvo muy bien. Volvemos y vamos a repasar con lo que tiene que ver con el turismo pista clase 3 en Toay, en la provincia de La Pampa, lo que pasó con la victoria de Nicolás Petrucci, segunda carrera en la categoría, primera victoria. Después de 10 carreras, Ford volvió a la victoria en clase 3 y esto, al fin y al cabo, terminó siendo una de las noticias importantes de un carrerón. Pasó de todo, pero Petrucci finalmente se quedó con el primer lugar, algo ansiado y demostrado en sus condiciones en la carrera anterior y bueno, que pudo confirmar en esta. Ahí lo veíamos, con su Ford, quizás de lo que fue clase 3, clase 2, clase 1, en esta categoría tuvimos una carrera un poquito más lineal, que igualmente no tuvo quizás tantas emociones como en las otras que ya vamos a ver, algunos cambios con respecto a las posiciones, de hecho se han ido intercalando, tuvimos 3 líderes distintos a lo largo de varias vueltas, pero sin dudas, ¿no? Una vez que Petrucci pudo tomar la delantera, acá Fontana lideraba. Exactamente, lideró las primeras 5 vueltas, en la vuelta 6 lo pasa a Vitar, recupera Fontana en la vuelta posterior el liderazgo y después ya cuando entramos en la vuelta número 8, Petrucci es el que debido a estas maniobras, las que estamos ahora repasando, pasa al primer lugar y termina convirtiéndose en ganador de la categoría en Toay La Pampa, con Matías Canapino escapándose un poco más en el campeonato. Podemos estar repasando las posiciones, pero hay que destacar lo de Petrucci, también lo de Fontana ocupando el segundo lugar, más allá de haber sido líder y de haber sido el más rápido en etapas anteriores con la pole. Sí, de hecho Petrucci dijo, ¿no? Revalidamos lo que habíamos hecho en San Jorge, en la carrera anterior, con un buen auto, y por supuesto, bueno, un buen auto y un buen piloto marcan siempre la diferencia, y en este caso, por eso me parece que le pudo sacar una buena diferencia a Fontana para cruzar la
línea de meta de esta manera. Exactamente, bueno, Olavarría de festejos, ¿no? Después Sí. lo vamos a ver a Nicolás Benito, ahora Nicolás Pesucci, Olavarría de festejos, hoy en Toay La Pampa. Qué lindo fin de semana para el turismo pista, es uno de los autódromos que a mí más me gusta también de nuestro país. En breve volveremos también con el turismo carretera. Decíamos entonces, en su segunda carrera, Pesucci, un piloto muy experimentado, se consagró, se quedó con esta carrera. Esto dijo entonces después de la final. Mucha emoción, la puta madre. Son muchos años que veníamos sin resultado y nos hacía falta. Pegamos este cambio y nada, ya en San Jorge me sorprendí por el funcionamiento del auto. Apenas lo conocía y hoy me da la victoria, así que ¿qué puedo decir? Agradecer a todo el equipo que lo ves al auto y te das cuenta, está inmaculado, se nota el amor que le ponen y por eso anda. Nos metemos ahora con el turismo pista clase 2. Hubo 12 cambios de mando, 6 pilotos diferentes ganando. Y además la carrera se definió después de haber terminado. Pasó de todo. Vamos a repasar lo que sucedió en Toay, en La Pampa, con el turismo pista en la clase 2. Sí, bueno, que fue, te digo, una carrera electrizante esta. Por eso te decía, la clase 3 estuvo buenísima, pero veníamos, ¿no?, de esta final que tuvo algo de polémica y ya vamos a ver por qué. Porque claro, en la pista tuvimos un ganador. Después en el podio vimos a otro y después finalmente quien había quedado segundo en ese podio termina ganando la carrera, que es Marchesín. Entre Marchesín y Herrera entonces son los que han dominado esta carrera. Bueno, dominado sobre todo desde la cuestión de quién se terminaba consagrando, ¿no? Porque como decías, Miguel, tuvo una cantidad de cambios impresionante a lo largo de todas las vueltas. 6 líderes diferentes, entre ellos los que mencionábamos, Marquezín, gana. Vamos a repasar después el porqué de lo que era en un principio una suspensión que cambiaba radicalmente la situación de la carrera y que finalmente iba a terminar con Tomás Marquezín sumando puntos muy importantes en lo que tiene que ver con la categoría. Hay que decirlo, bueno, Spinella también muy buena la carrera de Spinella por momentos. Mirá cómo cambiaba acá. Iba cambiando Cuenta bien continuamente. Fue era difícil de entender por dónde venía. En algún momento hasta ganaban 3 puestos en la misma acción, en el mismo sobrepaso. Y bueno, a partir de ahí, ya en etapa decisiva, ahí se ve en la vuelta 13 el momento en donde se iba a dar una sanción que finalmente no terminó de definir nada porque la verificación técnica y debido a un precinto cambió de manos finalmente. Bueno, claro, gana Marquezín en pista, pero después finalmente, porque había sido sancionado con algunos segundos por un toque que tuvo en las últimas 3 vueltas, le sacan tiempo y acá viene la polémica, justamente, porque en la vuelta 13 es cuando sancionan a Tomás Marquezín, ¿no? Bueno, llama la atención porque acá vemos cómo termina tocando el pasto en esta acción y lo sancionan con segundos que lo dejan por detrás. Cuando llega a la zona del podio, le dicen, bueno, estás en el segundo lugar. La carrera había quedado en manos de Herrera en ese momento. Sí. Pero finalmente Herrera termina hablando con los comisarios. Perdón, Marquezín habla de Herrera, lo terminan sancionando y queda excluido de la carrera, con lo cual queda para Marquezín. Contanos vos qué pasó, te dijeron algo los comisarios, cambió el podio acá sobre el final. Gracias a todos, puesto 1 y que la cuenten como quieran. Bueno, eso decía, al final terminó ganando. Terminó ganando, estaba muy enojado. Claro. Estaba muy enojado por la sanción. Finalmente fue triunfo para Tomás Marquezín. Pasamos al turismo pista clase 1 que tuvo en esta última fecha a un campeón. Y se llama Nicolás Benito. Vamos a confirmar lo que sucedió durante la carrera, Agos. Bueno, llegó en el puesto 12 en realidad, ¿no? Sí, pero los puntos necesarios. Sí, los puntos que necesitaba. También otra final, otra carrera que nos ha brindado un lindísimo espectáculo. Bueno, hablábamos de los 6 líderes diferentes que tuvo la clase 2. Acá tuvimos 5 líderes diferentes a lo largo de toda la carrera, pero le fueron suficientes estos puntos a Nicolás Benito finalmente para quedarse con el campeonato. Estaba, bueno, muy contento porque es un piloto joven además y dice hace 2 años era impensado poder llegar a este lugar, con lo cual, bueno, sin dudas la felicidad. La carrera terminó por tiempo, 25 minutos, una vuelta antes de las 16 pactadas. Ganó William Bull, segundo lugar para Cristian Garbiglia y Tomás Arévalo completó el podio del turismo pista clase 1 que va a tener la última fecha el 23 de noviembre en La Plata. Así, de esta forma, se dio
el título, la definición, también en una parejísima Sí. competencia que William Bull logró sobre el final. Y acá la última vuelta. Al terminar por tiempo, faltaba una Sí. vuelta. Ahí está William Bull entonces quedándose con la victoria. Pero el campeón es Nicolás Benito. Y Y lo vamos a escuchamos, escucharlo, dale. ¿te parece? Vamos. Este campeonato se lo quiero dedicar a mi viejo. Años de lucha, de mucho karting, mucho zonal también. Y bueno, llegar acá es gracias a él, que le pone un huevo bárbaro. Nada, gracias a mi hija también, obviamente, pero bueno, es algo, un deporte que lo comparto mucho con mi viejo. Mucho esfuerzo para poder correr. Sí, mucho esfuerzo para poder correr. Y bueno, nada, se lo debo todo a él, estoy acá gracias a él. Así que nada, orgulloso del padre que tengo. Bueno, todas han sido buenas hasta el momento, sin dudas, porque estamos repasando los ganadores de las diferentes clases del turismo pista, pero tenemos que hablar de un accidente, de un vuelco que sin dudas preocupó a todo el mundo del automovilismo el sábado. El accidente de Espíndola en la jornada del sábado había largado primero en su serie, en la clase 1, y mirá, Miguel fue, por fortuna está bien, tenemos que decirlo, que es lo más importante, fue trasladado a un centro médico y se encuentra en buenas condiciones de salud, pero mirá, no largaba primero en su serie. Impactante. Y tuvo este vuelco que realmente fue impresionante. Mirá. Sí, por suerte funcionaron todas las medidas de seguridad del auto y bueno, lo escuchamos. Gracias a todos por los mensajes, por la preocupación. Estamos bien, estamos enteros. Golpe físico nomás. La jaula aguantó bien, que es lo importante, y estamos acá para contarlo. En el momento de la chicana se pone de costado del auto y pasaste a ser un pasajero. Sí, se cruza el auto cuando frenamos. No sé si se bloqueó, qué pasó, todavía no lo tengo bien, no he visto la cámara. Pero bueno, se me corre el auto y cuando quiero enderezarlo, toma vuelo en el piano y ahí directamente perdimos el control. Empezamos a volcar y bueno, se hizo largo el tumbo, pero por lo menos estamos bien. Pronta recuperación para Ignacio Espíndola después de lo que fue este accidente que nos preocupó a todos. Bueno, tenemos un consejito antes de la pausa, ¿no? Vamos, Por supuesto. vamos con eso, por supuesto. Con Puma Pris, la app de Puma Energy, todos los miércoles tenés 10% off, cargando Super, Max Premium e Ion Diesel. Descarga la app de Puma Pris y empezá a ahorrar. Puma Pris, si la usás, volvés. En este Día de la Madre, atención, todas las madres, toda la familia que siempre nos acompaña aquí en Motores, hacemos una pausa muy, muy breve y al regreso seguimos con muchísimo más. No nos abandones, quédate ahí. No, por favor, quédense. Seguimos acelerando en Motores, ya pasó la primera vuelta y pasó mucho. Y ahora se viene mucho más a continuación. Bueno, pero antes de hacer nuestra recorrida por el mundo, tengo que darte un consejo. Y sabés que ponerlo mejor es poner Infinia Turbo Clean, porque es un combustible que no solo potencia tu auto y te rinde más kilómetros por litro, además cuida el motor de verdad. Ponerlo mejor es poner más potencia, más autonomía y más limpieza. Infinia Turbo Clean. Regresamos a Toay, a La Pampa, con el Turismo Carretera 2000, tercer triunfo en la temporada. Hoy domingo de Facundo Arduzo. Trapa había ganado ayer en la competencia del sábado, pero bueno, Arduzo marcó el ritmo, ganó y como había demostrado anteriormente, va a ser uno de los competidores que tratará de acercarse a quien es el líder hasta el momento del Turismo Carretera 2000 en este primer campeonato, que es Agustín Canapino. Así es, bueno, con su Honda a pura velocidad, Facundo Arduzo también, coronando un buen momento en lo conductivo, ahí sacándole una ventaja a Trapa, que como decías, había ganado la carrera del día sábado. Canapino estaba cuarto, tercera victoria entonces para Facundo Arduzo en lo que va de la temporada. Buenos puntos para él pensando en el campeonato y bueno, también por supuesto sacando a relucir toda su experiencia, ¿no? También una categoría que de a poquito, recordemos que es su primera temporada y que va conociendo y muchas veces inclusive haciendo doble carrera con el turismo carretera o compartiendo con otras categorías. Exactamente, con presencia de pilotos de mucha experiencia, lo decíamos, Canapino, Arduzo, otros más jóvenes que se están mostrando y muy bien, por cierto, como Trapa, después de su gran rendimiento el día sábado en Toay, ganó el de las parejas y de esta forma suma puntos muy importantes en un campeonato que, como decíamos, lo tiene adelante Agustín Canapino. Así ganaba el bueno de Facu Arduzo y así festejaba entonces el santafesino. Bueno, las posiciones entonces, liderando Agustín Canapino con 612, sacándole ventaja a Facundo Arduzo. En la tercera posición también, muy cerquita, se ubica Bernardo Llaver. ¿Y sabés a dónde nos vamos a ir, Miguel? ¿A dónde? Ahora vamos a viajar, nos vamos a ir a un autódromo que nos encanta y que tuvo visita de las pick-up. Atención, porque hubo 4 pilotos
de las TC Pickup. Ahí lo tenemos a Cristian Ledesma, también ahí estaba Mangoni, Todino, girando en Balcarce. Porque las Pickup vuelven a Balcarce, giraron allí, dieron su aporte también para las obras que se están realizando en el circuito, ¿no? Bueno, un circuito que fue anfitrión de carreras memorables del TC, Miguel. Exactamente, un circuito que forma parte de la historia del automovilismo argentino, sin lugar a dudas. Lo vimos el Gaucho Rivera también presente, como mencionabas, estos 4 pilotos probando, y también una imagen emblemática, ¿no? Porque es uno de los circuitos más bellos, más hermosos que tiene el deporte argentino. Así es, también estuvo Alejandro Martínez, por supuesto, probando por allí. Y nos vamos a ir al MotoGP, atención, porque tenemos la victoria de Raúl Fernández en Australia, otro piloto español que suma su nombre y que escribe su nombre como ganador de la máxima categoría del motociclismo. Bueno, ya recordemos que tenemos campeón, ¿no?, en esta categoría, que es Marc Márquez, y aprovechó Raúl, uno de los jóvenes que tiene esta categoría, para justamente poder aprovechar esa sanción que tuvo Marco Bezzecchi en 2 oportunidades. Bezzecchi, que había ganado el sprint, que había sido el más veloz y logrado la pole. Finalmente, entonces, la victoria, Raúl Fernández, Di Gianantonio, el italiano, terminó en el segundo lugar. Otro italiano, Marco Bezzecchi, para el tercer puesto en Phillip Island, ahí en Australia, en donde será recordado por siempre para Raúl Fernández como el primer triunfo en la máxima categoría del motociclismo internacional. Bueno, ahí estaba el oriundo de Madrid también con su Aprilia. Y bueno, por supuesto estamos en un proceso de transición, ¿no? Y tenemos en esta temporada particularmente jóvenes pilotos que quieren marcar el ritmo y que quieren empezar a construir historia en el MotoGP. Aprovechaba, como decíamos, esa penalización de Marco Bezzecchi y tomaba el liderazgo hasta cumplir con los 27 giros. Varios abandonos, Johan Zarco, Joan Mir, Bagnaia, tuvieron diferentes inconvenientes que no le permitieron completar la carrera. Sí, a Raúl Fernández, que ganó para sumar puntos que le va a permitir por lo menos integrar el lote intermedio. Aquellos que ya persiguen el segundo lugar. Detrás de Marc Márquez está su hermano, Alex Márquez. Bueno, Márquez está operado, ¿no? No estuvo presente por eso. Lo de Márquez, ya sabemos que no fue protagonista después de haber sido campeón y después de haber sufrido un inconveniente físico tras una caída en la última carrera. Marc Márquez con 545, 379, lo decíamos, Alex, su hermano menor. Marco Bezzecchi, 282, 274 para Bagnaia, y Pedro Costa con 233 en el quinto lugar. Pasamos ahora al Moto3 con presencia, Agos, de 2 argentinos. Por supuesto. Como viene sucediendo, y después de lo que había logrado Rueda en la fecha anterior, el título de la categoría. Bueno, y justamente fue José Antonio Rueda el que se quedó con el Gran Premio de Australia de Moto3 con su KTM. Joel Kelso y Álvaro Carpe completaron el podio, pero vamos a poner el foco en Marco Morelli. Puesto 18 para él y puesto 22 para Valentín Perrone, Miguel. Que bueno, venía haciendo una buena temporada, quizás no ha sido el mejor fin de semana para él en esta categoría. Así terminaba la victoria José Antonio Rueda, que sigue siendo el máximo exponente. Estará en Moto2 la próxima temporada. Habrá presencia argentina ya confirmada, con Morelli y con Perrone en equipos KTM para lo que será la temporada 2026, con presencia de 2 pilotos con licencia argentina, y eso será ya de por sí muy importante para la próxima temporada. Bueno, no pudieron puntuar ninguno de los 2 pilotos con licencia argentina. La próxima va a ser en Malasia. Complicada la jornada, pero le ponemos fe, por supuesto, para la que viene en 2 campeonatos que ya están definidos. Exactamente, Rueda es el campeón. Ángel Piqueras, tratando de asegurarse ser subcampeón, se le ha acercado Máximo Quiles, está con 2.28, a solo 3 puntos entre españoles. La cosa, David Muñoz en el cuarto lugar con 197, y Valentín Perrone, que al no haber sumado puntos estaba octavo, pasó al 9º lugar, 121 puntos para el piloto argentino. Bueno, el segmento que más nos gusta, o uno de los que más nos gusta, porque nos empezamos a relajar acá en Motores. Es cierto. Curiosidades, empezamos a meternos en algo que pasó en Australia. ¡Opa! Y en Phillip Island. Y estás en Australia, tiene que haber canguros. Por supuesto. Y rápido, ¿no? Como cada uno de los protagonistas del MotoGP, esto pasaba rápido como en Raúl. La madrugada de este domingo. Claro, ahí estaba. Bueno, y acá, viste que Texas tiene toda la onda, y los pilotos dijeron, vamos a hacer una recorrida por el desierto, ¿te parece? Subí que te llevo, le decían. Ahí está a Leclerc. Leclerc, antes lo veíamos a Gabriel Bortoleto. Y bueno,
No, soy fanática de Leo, el perro de Charles Leclerc, que demasiado amamos. glamour, demasiado. ¿No? Pero ¿podrán tener un perro tan glamoroso como Charles? Sí. Instagramero 1000 por 1000, el perro de Charles Leclerc. Y la novia también, viste, todo como a Bueno, tono, sí, con bueno, su look. claro que sí, por supuesto. Agenda del fin de semana, el que viene, el TC Pickup en La Plata, TC Pista Pickup en La Plata, TC Mouras en La Plata. Recordando, va a ser actividad, al igual que TC Pista Mouras en La Plata, jueves y viernes, porque el próximo fin de semana en la Argentina hay un proceso eleccionario y por lo tanto se adelanta la actividad oficial de nuestro automovilismo. Es bueno destacarlo eso, por supuesto. Fórmula 1 en México, MotoGP en Malasia, Moto3 también en Malasia, TCR en Río Grande y NASCAR en Martinsville. Uy, ya, se Y vamos a la foto del día, tan rápido como Ay. hemos estado durante todo este Motores y la foto del día. Si pedimos una foto rápida, ¿quién tiene que estar? ser él, sin duda. Max Verstappen. Quien se vuelve a meter de lleno en la pelea después de haber ganado en la carrera de hoy. Nos dicen chau. Chau, Así hasta que el domingo chau. que viene. Nos vemos Chau, mañana. chau. El domingo. El domingo.